Te exaltamos tu nombre, Señor Jesús. Toda la gloria es para ti. Aleluya. Aleluya. Confiamos en ti, Señor Jesús. Oro a ti, tú eres mi refugio. Tú me guardas, eres mi escudo. Solo en ti yo vivo bien seguro. A tu lado yo caminaré. Todos confiaré. Tú eres mi esperanza. Creeré. Me has dado tu confianza. Cantaré. Tú eres mi victoria. Te exaltaré. A ti sea la gloria, Jesús. Oh. Gracias, Jesús. Levanta tu voz fuerte. Paso a paso tú me fortaleces. Con tu amor tú siempre me sostienes. Tengo paz, tú eres mi ayuda. Y eres luz que en mi vida alumbra. Confiaré. Tú eres mi esperanza. Fuerte. Me has dado tu confianza. Cantaré. Tú eres mi victoria. Te exaltaré. A ti sea la gloria. Aleluya, coro. We love you, Jesus. Dilo fuerte, coro. Tú eres mi esperanza. Me has dado tu confianza. Tú eres mi victoria. Te exaltaré. A ti sea la gloria. Confiaré. Tú eres mi esperanza. Te exaltaré, a ti sea la gloria, Jesús. Aleluya. Te exaltamos, Padre. Aleluya. Todos confiamos en ti, Señor. Aleluya, aleluya. Levante su ofrenda de palmas fuerte a nuestro Dios. Vamos todos juntos. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Aleluya. Gracias, Padre, por tu sacrificio en la cruz que nos ha dado libertad, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Padre. Qué bueno es estar una vez más en la casa del Señor, ¿no lo creen? Con esa misma alegría le damos la bienvenida a toda la gente que nos mira a través de las redes sociales, de cable, en México, Estados Unidos, por todo el mundo. Le mandamos una bendición bien grande hasta allá donde nos ven. Esta es la iglesia Cristo Viene en el 400 Cedar Bayou de Baytown, Texas. Ven y visítanos cuando andes cerca por acá. Hermanos, pueden tomar su lugar. Vamos a seguir ahora. Y diga conmigo: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Voltea a tu hermano y en esta ocasión no le diga a usted que se levante. Dígale así, de esta manera: en el nombre de mi Dios me levantaré. ¿Se lo dijo? Muy bien. El Señor sabe si lo dijo, sí o no. Pero bueno,
En la traducción Reina Valera encontramos 114 momentos o veces que se menciona la palabra levántate. Y en la mayoría de estas 114 está hablando el Señor a las personas que Dios les está revelando cómo obtener victoria, cómo lograr tener victoria en el área donde ha estado menguando o está teniendo dificultades. El tiempo que nos ha tocado a usted y a mí vivir en esta época, la situación no es sencilla, como nunca lo ha sido en los tiempos pasados. Siempre ha sido difícil servir a Dios. Y siempre el pueblo de Dios ha tenido grandes dificultades en guerra contra el sistema en el cual le ha tocado vivir. Pero en nuestros tiempos creo que sobresalen de los pasados, porque en sí se ha propagado mucho la información. La humanidad se ha multiplicado como nunca antes en el tiempo de la historia de la humanidad. Y es un poco difícil conservar las convicciones en este sistema, principalmente en esta región de Estados Unidos. No conozco otras, de manera que no sé si será difícil en otros países. Pero en el país de Estados Unidos es un poco difícil conservar las convicciones, o en pocas palabras, vivir en el primer amor que obtuvimos cuando recibimos a Cristo. Usted mismo es testigo de su accionar, de sus convicciones, de su comunión con Dios, y usted se da cuenta, si lo mete un poquito, que no es sencillo vivir en el primer amor. Pero algo sí puedo afirmarle, que usted mismo también conoce, que no es imposible, porque con Dios todas las cosas son posibles. Amén. Déselo a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos salvó con un propósito, mientras estemos aquí en la tierra, muy claro, y es el que usted y yo prediquemos el Evangelio. Nos salvó para que fuésemos diferentes. Esto lo vemos desde el libro de Éxodo, cuando Moisés hace un pacto con Dios, pidiéndole que hiciera que su pueblo fuese diferente. Y Dios ha cumplido su pacto que hizo con Moisés. Mi pueblo será diferente. Y si el pueblo de Dios no es diferente al resto del mundo, existe un problema espiritual, ya hablando personalmente. Porque Dios, al momento que nos rescata, al momento que nos salva, nos transforma en otras criaturas, que no solamente está pensando en el reino temporal, sino en el reino eterno. Esto nos forma en personas diferentes, ¿sí? De manera que usted y yo debemos de siempre tener en mente de que usted y yo no podemos ser como el resto del mundo. Vamos, Santiago, medio hermano del Señor y apóstol de los que iniciaron la iglesia, que venía siendo el pastor de la iglesia en Jerusalén, escribe unas palabras por allá en el capítulo 4, versículo 4. ¿No sabes que el que hace amistad con el mundo se convierte en enemigo de Dios? Nomás medítelo un poquito. El hacer amistad con el mundo nos transformamos en enemigos de Dios. Y el ser enemigo de Dios no es cosa sencilla, no es algo pequeño. Es como si te pusieras de enemigo a toda la creación, ¿sí? De manera que eso está complicadísimo para el creyente, el ponerse a pelear o a batallar, no a batallar, sino a debatir con Dios, porque nunca ganaremos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Jeremías le toca vivir en un tiempo difícil, y Jeremías no era perseguido por el mundo. Jeremías era perseguido por el pueblo, por el creyente, a diferencia de otros hombres de Dios, los cuales hemos tocado en las semanas pasadas. De las 4 enseñanzas que he tenido la oportunidad de compartir, primeramente, y lo hago como recuento para que no olviden las porciones claves de estas enseñanzas. La primera fue cuando Dios se le dirige a Jacob: levántate y ve a dónde, a Betel. Diga usted, Dios le dijo a Jacob: levántate y ve a Betel. Bet, que significa casa; el, que significa Dios, que significa ve a la casa de Dios. Lo que usted y yo hicimos esta mañana, nos levantamos y venimos a la casa de Dios, ¿sí? Lo primero que Dios habla con una persona que es un simbolismo de transformación, de ser una persona
que ha nacido de nuevo. Jacob ha nacido de nuevo. Dios le ha dado un nombre diferente. Le puso Israel en lugar de Jacob. Que usted ya conoce, Jacob significa transgresor o el usurpador, etcétera. Muy bien, le dice: levántate y ve a Betel. Y hay una indicación clara lo que va a ir a hacer a la casa de Dios. ¿Alguien le recuerda? Ofrecerme sacrificio. Levántate, ve a Betel y hazme un altar. En otras palabras, déselo a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Ve a mi casa a ofrecerme sacrificio. Ve a mi casa a adorarme. No vayas a mi casa a pasar el tiempo o a perderlo. Ve a mi casa a adorarme. Nunca debemos de dejar ese llamado de Dios de hacerlo, porque estos ejemplos que he estado tomando lo he hecho con propósito. Cada uno tiene el significado del crecimiento y caminar del cristiano. Por eso uso estos ejemplos. De manera que lo primero que usted y yo tenemos que hacer después de habernos convertido es venir a la casa de nuestro Dios a ofrecerle sacrificio a nuestro Dios. Siempre. Amén. Siguiente, me tocó hablar del profeta Elías. Elías le dice el Señor: levántate y come. La palabra come tiene un simbolismo con el comer su palabra. Ya vas a mi casa, ya me empiezas a adorar, empiezo a ofrecerme sacrificio. Ahora quiero que aprendas esto. Empieza a comer mi palabra. Empieza a llenarte de mi palabra, no para que la conozcas de memoria, sino para que le pongas en práctica. ¿Sí? Déselo a nuestro Dios. Y le dice: y si no comes mi palabra, le dice el Señor, si no comes mi palabra, esto hablando de lo que no decía en el versículo, de otra manera el camino será muy largo y difícil para ti. El cristiano que no come la palabra de Dios, que no la abraza y la atesora ahí como lo que es, el camino de cristiano va a ser muy complicado, muy difícil. Va a andar como el yoyo, arriba y abajo patinando. Pero el cristiano que come la palabra, y quiero enfatizar, el comerla significa que la lees, la aprendes y la practicas, ¿sí? Y si la persona lo hace, la vida va a ser más sencilla de lo que la mayoría a veces piensa. Porque comiendo la palabra de Dios, sabiendo de sus promesas, de su protección divina, llueve o truene, tú caminas adelante, sin voltear ni a la izquierda ni a la derecha, y mucho menos para atrás. Amén. La semana pasada hablaba de Jonás. Ya la persona ha ido a ofrecerle sacrificio al Señor. Ya la persona está comiendo la palabra. Ahora el siguiente mandamiento de nuestro Señor o orden es: ahora predícale a la gente. Predícale a los pecadores. Le dice Dios a Jonás: levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad. Una ciudad de 300,000 personas, según los historiadores, llena de pecadores. Y ese es el plan por el cual Dios nos llamó, nos levantó, para que hablemos de la vida eterna al resto del mundo. ¿Cuántos dicen amén? No nos levantó el Señor para ponernos en el aparador, para hablar del evangelio. Dígale al hermano que está a su lado: el Señor me levantó para hablar del evangelio. Ya no le digo que le diga: te levantó para que hables del evangelio. No, nos levantó para que hablásemos del evangelio. Y no está hablando del púlpito, está hablando de hablar del evangelio allá, la gente que está afuera perdida y sin esperanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien. Ahora estaremos hablando de Jeremías. ¿Para qué lo levantó el Señor? Hermanos, enfatizando en esta porción, Jeremías fue levantado para llamar al pueblo al arrepentimiento. Lo que pasa es que si el proceso no lo sigue correctamente, si deja de ir a la casa de Dios, si deja de alimentarse de la palabra, si deja de hablar del evangelio, puede llegar el momento donde necesita arrepentirse. Y el caso de Jeremías es el plan de Dios. Dios lo llamó para que le proclamase al pueblo de Israel el evangelio, que se había apartado de Dios. El pueblo de Israel había caído en un adormecimiento espiritual terrible. Jeremías lo va a revelar un poco más adelante, donde vamos dando lectura, cuál era la posición del pueblo de Israel.
Jeremías existió por allá 650 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y fue contemporáneo de la mayoría de los profetas que la Biblia revela. Los reyes que reinaban en el tiempo de Jeremías era Josías, luego era Joacín, que se le llamó Joaquín, hijo de Josías, que fue llevado preso en la deportación a Babilonia. También existió de otro rey que vivía en los tiempos de Jeremías, llamado Sedecías, que se le llamó también Sedequías, el que se quedó en Israel cuando fueron llevados Judá. Recuerda la historia. Primeramente viene Nabucodonosor, se lleva a Israel preso, 10 tribus de ellas, las del norte. Después viene contra las tribus de Judá y de Benjamín, que eran las dos que representaban a Judá. Judá era el que andaba siempre un poco mejor con Dios. Israel andaba por ninguna parte, pero Judá era el pueblo que más se apegaba a las cosas de Dios. Pero para este tiempo, bajo el reinado de Joacín o Joaquín, ya no se levantaba el pueblo de Israel, era todavía un joven. Y Israel se había dado las espaldas al Señor, y Dios le levanta un profeta del norte llamado Jeremías, lo manda a Judá a que lo llame al arrepentimiento. Sin embargo, el pueblo de Israel no quiso arrepentirse, en este caso Judá. Jeremías, aparte de ser el autor de su libro que lleva su nombre, también fue autor del libro de Lamentaciones, para aquellos que no lo conocen, y donde habla de un continuo sufrimiento, de un continuo dolor. Tanto que los escritores de nuestros tiempos le pusieron a Jeremías el profeta ¿qué? Llorón. Porque usted mira el escrito, y principalmente de Lamentaciones, está lleno de puros manifestaciones de angustia y de dolor. Ahora, Jeremías llega un momento donde decide no predicar. A pesar de los profetas que se les reconoce como los profetas mayores, Jeremías llega un momento donde ya no quiere hablar de Dios, porque todo lo que habla de Dios, todo se vuelve el pueblo en contra de él. Y entre más hablan, más duro le dan. Y es algo que notable aún en nuestros tiempos. Casi nadie quiere escuchar la verdad. Solamente un puñado de personas que aman a Dios, pero la verdad no es recibida muy bien en estos últimos tiempos. Jeremías hace la decisión y se queja con Dios, pero antes de hacerlo busca su misericordia. Y voy a invitarles que me sigan allí en Jeremías capítulo 15, versículo 15. Jeremías va a declarar la razón por la cual espera que Dios lo escuche, y dice así: Señor, tú que lo sabes todo. ¿Cuántos están de acuerdo con Jeremías? Acuérdate de mí, traducción Dios habla hoy. Acuérdate de mí y ven en mi ayuda. Toma venganza de los que me persiguen. No sea que ellos, ponga atención, le está diciendo Jeremías a Dios: no seas con ellos tan paciente. La forma de hablar de Jeremías con Dios: Señor, toma venganza de estos que me persiguen. No seas tan paciente con ellos. No les has hecho aún nada, ya es tiempo que te los vieres aplacados, Señor. No seas con ellos tan paciente que me dejes morir a mí. En otras palabras, ellos están sobre mí, me están dando duro. El único golpeado soy yo, y ellos muy contentos, muy alegres. Y Jeremías le está hablando de esta manera a Dios: mira que por ti soporto insultos. Y si usted lee el libro de Jeremías, no solamente soporto insultos, soporto azotes, encarcelamientos, me meten en norias, allí en el cieno, y allí me dejan por semanas, no me dan alimento. Todo esto me hace el pueblo al que yo le predico en tu nombre, y ellos siguen contentos en sus fiestas, y yo soy el único que está sufriendo aquí. Le está diciendo Jeremías. Vamos a ver la respuesta de Dios ahí en el mismo capítulo 15, verso 19, y él dice así: entonces el Señor me respondió: si regresas, me pasé los escritos, ¿verdad? Sí. Ok, regresamos una vez más. 15, 17. Yo he vivido, ponga atención cómo habla Jeremías: yo he evitado juntarme con los que solo piensan en divertirse. Ouch. Ponga atención.
No está hablando del mundo, está hablando de los creyentes. Dice: yo he evitado juntarme con los que solo piensan en divertirse, los que andan de fiesta en fiesta, los que están viviendo en refrigerio, los que creen que la vida aquí es solamente una fiesta continua. El pueblo de Israel para este tiempo solamente pensaba en divertirse. A Dios no querían que estuviera en ninguno de sus asuntos. Y Dios les mandaba constantemente palabra a través de Jeremías que se arrepintiesen, porque les va a acontecer algo si no lo hacen. Dice: desde que tú te apoderaste de mí, desde que me llamaste a hablar, dice, desde que tú te apoderaste de mí, he llevado una vida solitaria. En otras palabras, ya me echaron para un lado, nadie quiere juntarse conmigo. Y cuando se juntan conmigo, les empiezo a hablar de Dios y nadie me invita a sus fiestas, no me invitan a sus cumpleaños, no me invitan a sus bodas, a sus quinceañeras, no me invitan a sus pobres. Está diciendo Jeremías, ahí se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Para que usted lo interprete a nuestro tiempo moderno. De tal manera que me he vuelto un solitario. Versículo 18: porque mi dolor nunca termina, me siguen constantemente vituperando, me siguen dando duro, porque mi herida es incurable, nadie interviene a mi favor. Rebelde a toda curación, en otras palabras, no me viene la ayuda. Parece que mi situación no viene ayuda para mí de ningún lado. Ponga atención a las últimas palabras. Te has vuelto para mí como el agua engañosa de un espejismo. Te has vuelto para mí como el agua engañosa de un desierto. En otras palabras, sé que hay promesas, sé que hay innumerables, sé que hay ayuda, sé que tú me dices constantemente que estás conmigo todo lo días hasta el fin del mundo. Y sé que debo de tener abundancia de bienes, que tú me prometiste las cosas en el cielo y aquí en la tierra. Pero no miro ninguna, solamente lo miro como un agua, como un espejismo. Y cuando llego al lugar donde pensaba que estaba el agua, está seco. Es como una ilusión. Dios le va a responder. Entonces el Señor me respondió. Recuerde, Jeremías ya no quería predicar. Si regresas a mí, le dice Dios a Jeremías, quiere decir que si el pueblo andaba mal, aún Jeremías andaba ya también trastabillando por allí. Si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si regresas a mí, dice, volveré a recibirte y me podrás servir. Yo creo que sí, conviene que lo bendiga. El honor más grande que existe en los seres humanos, aquí en los creyentes en la tierra, es que usted pueda servir a Dios. Es un honor que Dios le da, no es una responsabilidad, no es un compromiso, aunque lo tenemos que tomar de esa manera. Pero el honor más grande es que usted le sirva a Dios, porque es Dios quien se lo permite. Y cuando lleguemos ahí arriba nos daremos cuenta del bien que usted acumuló para su vida por una eternidad, porque usted le sirvió a Dios. Y no le sirvió porque usted lo quiso hacer, es que Dios le abrió las puertas, es que Dios quien lo respalda, es Dios quien lo levanta y lo lleva a los lugares donde tenga que usted hablar. Le dice Dios a Jeremías: me vas a poder servir. Tú serás quien hable de mi parte. Imagínense representar a Dios. Cuando usted está hablando a alguien, como en este momento lo estoy haciendo, lo estamos hablando en el nombre de nuestro Dios. Estamos representando a Dios, no al gobierno de este país, no al gobierno de ningún país. Estamos representando al creador del universo. Iglesia, aleluya. Son ellos, ahora dice, son ellos, el pueblo que no quería, que nomás quería andar en fiestas, son ellos quien deben volverse a ti, y no tú quien debes volverse a ellos. En otra traducción, Reina Valera dice: son ellos los que se deben de convertir a ti, y no tú te conviertas a ellos. Te libraré del poder de los malvados. Dios habla muy directo aquí. De aquellos que te buscan el mal, te voy a librar de ellos. Te salvaré del poder de los violentos. Dios nos libra de todos los ataques que el enemigo lance contra nosotros. Muy bien. Ahora sí, vamos de lleno al versículo que iniciamos, Jeremías 18:2, donde Dios le dice a Jeremías, ya en el capítulo 15, Dios exhorta a Jeremías. Jeremías se vuelve a levantar otra vez para servirle a Dios como lo estaba haciendo antes. Y ya en el versículo 18 ya Dios le da una encomienda muy directa. Le dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Si usted lo desea, puede subrayarlo si tiene su Biblia abierta.
Cuando uno se ha alejado de Dios, por razones que, por mil y una cosa, la única forma de oír la voz de Dios, según este versículo, es en el taller del maestro, es en la rueda del alfarero, es viendo lo que está aconteciendo, porque la palabra ya no nos surge efecto si nomás se nos está predicando, la estamos leyendo. ¿Sabe cómo nos hace efecto? Cuando estamos en el dolor, cuando estamos en problemas, cuando todo se mira difícil, cuando la situación económica está por ningún lado y aún nuestro físico empieza a ser golpeado, como una casa por los diluvios o las tormentas. Ahí la persona escucha muy claramente la voz de Dios, y lo está revelando aquí el Señor a través del profeta Jeremías. Y le dice el versículo 3: y descendí a casa del alfarero, este es el profeta, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Más o menos por cuestiones de, quizás de medios de comunicación o de libros, podemos entender lo que significa, ¿verdad?, lo que estaba haciendo el alfarero. Una rueda donde pone la masa, le da vuelta y él con sus dedos y sus manos la está trabajando. Sí, alguien conoce, ¿verdad?, de eso, ¿verdad? Al menos tenemos una idea. Muy bien. Y luego dice el versículo 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija. Si usted quiere subrayar la palabra otra, me llama mucho la atención esa expresión. Según le pareció mejor hacerla. Esto es al alfarero. Entonces, versículo 5: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ponga atención lo que dice el Señor en forma de pregunta o de interrogante: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bendígalo. Ponga atención, ¿cómo puede interpretar este asunto? Así por encimita casi todo lo entendemos, pero cuando ya lo profundiza un poco más, se va a dar cuenta de algo extraordinario que pasó. El pueblo de Israel no quiere volver a los caminos del Señor. ¿Cuándo es que Dios tomó la masa y formó una vasija de Israel? Se lo voy a hablar para que usted tenga un concepto un poco más amplio. Cuando Dios descendió a Egipto, sacó de Egipto al pueblo de Israel y empezó a formar una vasija para usarla en la tierra prometida. Y la empezó a trabajar en todo este proceso. Lleva siglos. Han transcurrido desde ese tiempo, ya que lo sacó el Señor, aproximadamente unos 800 años, y está trabajando en la vasija. El Señor dice, tanto tiempo así. El alfarero fue una fracción de tiempo, pero es un ejemplo que está dando Dios solamente. La vasija que Dios trabajó la usó con un propósito de que esta vasija glorificase a Dios y proclamase a los pueblos, a las naciones, la vida, el evangelio de vida. Se lo dijo que lo trajo Dios a Israel por la tierra para que llevase el mensaje de salvación a la humanidad entera. Israel fracasó y se dedicó a las fiestas, a la diversión, cuando las cosas caminaban mejor para ellos. Entonces Dios le está diciendo, si no te arrepientes, te voy a tener que llevar a la casa del alfarero y voy a tener que formar otra vasija. Recuerde la palabra otra. Por ejemplo, si el alfarero estaba haciendo una olla, no le agradó la olla y cambió de pensar y empezó a hacer una cazuela, a tratar de hacer una cazuela. Solamente para que tenga una idea, al hablar de otra vasija, no sabemos de qué se trata. Lo que Dios dice, te formé para esto y no lo hiciste, ahora voy a tener que también llevarte para formarte, para hacerte otra vasija. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? En el libro de Hechos, por allá en el capítulo 7, versículo, no me acuerdo si es el 14, por allá dice el Señor, hablando del Antiguo Testamento, le dice al pueblo de Israel: he aquí, los llevaré a la tierra y los traspasaré, los transportaré mucho más allá, a Babilonia. Ponga atención. ¿Qué era el pueblo de Israel en Egipto? Esclavos.
Ahora, como no quiso arrepentirse el pueblo de Israel, ahora Dios envía al rey Nabucodonosor de Babilonia para que se lleve al resto del pueblo de Israel a la tierra de Babilonia, para que se conviertan ¿en qué? En esclavos. Va otra vez Dios que iniciar desde el principio para formar estas personas de la esclavitud y formar una vasija diferente. Cuando los sacó de la tierra de Egipto, llevaron consigo sus ídolos y los tuvieron en Canaán. Nunca dejaron sus ídolos. Cuando los lleva a Babilonia y Dios forma otra vasija con ellos, cuando retornan de Babilonia hacia la tierra, ya el pueblo de Israel no trae ningún ídolo. Desde ese momento en adelante dejaron sus ídolos, tanto que aborrecían el tener una figura que representase a un ser humano o una deidad. No fueron limpiados de sus ídolos hasta que fueron llevados a Babilonia. Estuvieron 70 años de esclavos allá en Babilonia. Lo que acontece, ¿cómo podemos entenderlo en nuestros tiempos? Cuando un creyente decide no hacer el trabajo que Dios le ha encomendado, Dios lo vuelve otra vez hacia atrás. Lo lleva y la persona se empieza a sentir normal, pero la persona empieza a entrar en el mundo y empieza a actuar con la gente del mundo. Las cosas del mundo son un poco más entendibles y más atractivas para él o ella. Y el Señor no lo detiene en ese deslizamiento. Está ya en el mundo y llega a convertirse en un esclavo del mundo. Esclavo del dinero, de las diversiones, esclavo de los vicios, esclavo de toda clase de pecado que va en contra de la voluntad de nuestro Dios. Y en la misericordia de Dios, en algunos casos los alcanza de nuevo y los levanta para que sean otra vasija. Pero la mayoría de ellos, muchos son los que perecen allá afuera. Muchos, porque Dios piensa en un término eterno. Nosotros somos muy temporales, pero usted cuando mira los asuntos de Dios son por centenas de años, por milenios. ¿Qué es la recomendación que el profeta estaba diciendo al pueblo de Israel? Arrepiéntanse, vuelvan a sus primeros caminos, vuelvan a las sendas antiguas y miren dónde dejaron el camino que Dios les había encomendado. Y estaba constantemente el profeta llamándolos a este arrepentimiento. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Lo agarraban, lo apedreaban, lo metían en norias, en cárceles, lo azotaban, y ya era el ridículo del pueblo. Y Dios en su infinita misericordia quería que el pueblo entendiese. Y este mensaje hoy en esta mañana, déjame decirte a ti, me lo digo para mí, el Señor no quiere que vuelvamos otra vez a entrar en la rueda del alfarero. Lo menos que nos conviene como cristianos es que Dios nos lleve al taller del maestro. Porque déjame decirte, la razón que el Señor nos lleve a ese lugar es porque nos ama. Nos ama, aunque parezca extraño. Y ya estando metido ahí, empiezan los dolores. Vamos a tener que ser quebrantados. En una ocasión el Señor Jesucristo dice estas palabras, hablando de la piedra angular que estaba en la esquina de la pared del muro del templo de Salomón. Encuentra una pared que va hacia la pared del sur, se entrelaza claro con la pared que va, o el muro que va hacia el este. Y en la esquina, según los estudiosos bíblicos, se encontraba una última piedra allá arriba que unía las dos paredes, como cuando ponen los ladrillos en las casas, ¿verdad? Que los cruzan. Esta piedra se le llamaba la piedra angular, la piedra del ángulo, la que une los dos muros, la de los pobres y la de los ricos. La del este es para los ricos, la del sur es para los pobres. Y ahí se subía el sacerdote en los días de fiesta con las trompetas de plata y la del chofar, que era el sumo sacerdote, para sonarla según la fiesta, sea para dar alarma o sea para invitar a una celebración de Dios, de las 7 fiestas santas. Y Cristo dice en una ocasión: esta piedra es la piedra desechada por ustedes los edificadores, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Como si cayera usted en una máquina de esas estremecedora que lo está sacudiendo así, ¿verdad? Usted está arriba de la piedra y la máquina lo está sacudiendo para que se le caiga todo el polvo, todo el tamo, todo lo que no sirve. Y luego dice: pero sobre quien la piedra cayese será
desmenuzado. Quiere decir el Señor: si vienen a mí, yo los voy a quebrantar, los voy a formar en una vasija que me agrade a mí, no a la gente, a mí. Bendiga a nuestro Dios. Pero si no quieres alinearte al servicio que yo te escogí para ti, para que hablases en mi nombre, para que hicieras esto o hicieras aquello, entonces voy a tener que formarte en otra vasija. Si no me sirviste como olla, te voy a hacer una cazuela o un comal. Aquí se conocen de las vasijas de barro de aquellos tiempos, ¿verdad? Principalmente los comales. ¿Quién se acuerda de los comales donde hacían las tortillitas? Hay unas tortillas que sean tan buenas las hermanas allá en mi tierra, en mi casa. Bueno, esos fueron los tiempos buenos, los tiempos de oro. Ahorita estamos en los tiempos del microwave. Comida tan insípida, ¿verdad? Pero bueno. Muy bien. El Señor dice: te voy a transformar en otra vasija. En otra vasija, para quitarte todas esas cosas que te había hecho muy fácilmente. La vasija primera que te hice era una vasija más fácil, donde sufrías menos. Pero ahora, si no quieres hacer lo que te mandé a hacer, bueno, va a llegar el día en que te voy a meter a la rueda del alfarero. Te voy a meter al taller. Y ahí lo único que se va a escuchar van a ser los gemidos y los gritos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted se puede imaginar cómo sufría el barro, si es que el barro pudiera entender? Imagínese cómo lo despedaza, lo tritura. ¿Usted puede imaginarse algo así? Bueno, el Señor nos está dando un ejemplo simbólico. Por eso el Señor nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Diga conmigo: me levantaré y resplandeceré. Amén. En el nombre de mi Dios. Bendígalo. Israel no hizo caso, fue llevado cautivo, estuvo 70 años preso de esclavos allá en Babilonia. Algo muy interesante, si usted le gusta meditar un poco en las escrituras con respecto a estas historias, en Egipto tenían una miseria terrible. En Babilonia no eran tan pobres, en Babilonia llegaron a ser ricos. ¿Sí? El Señor está diciendo: en Egipto te abrazaste de los dioses porque no tenías para comer, y buscaste a toda clase de dioses. Allá en mi tierra decía un dicho: el que no conoce al Dios verdadero, a cualquier mono se le hinca. ¿Sí? Y eso le acontecía al pueblo de Dios allá en Egipto. Cuando son llevados a Babilonia, se olvidan de los dioses, de la miseria. Babilonia es muy brillante, muy rica. Es donde se toma la historia de una de las maravillas del mundo, de una de las 7 maravillas en los tiempos antiguos, llamada los jardines colgantes de Babilonia. Una ciudad para sus tiempos muy bella, muy brillante, etcétera. Bueno, allá el pueblo se enamora de otro sistema. El sistema era las riquezas, el dinero, la abundancia, el brillo, el poder. Ahora ya no eran los judíos que estaban allá de miseria en Egipto. Ahora son los judíos que están de esclavos, sí, pero ahora tienen abundancia. Y ese es un engaño para todos los creyentes que se apartan del Señor. Creen que porque les va bien las cosas, están bien con Dios. Déjeme decirle: no, la persona que llegue a ese lugar se convierte en un esclavo del sistema. Y el Señor nos ha librado para que ninguno seamos esclavo de nada ni de nadie. Conoceréis el Hijo y el Hijo os libertará, dice el Señor. Y el que libertare será verdaderamente libre. Amén. Ahora, veamos lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 9, 10 y 11. Espero que lo tomemos como una advertencia por si nosotros andamos por ahí medio manqueando. Dice así: ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tus sueños? Otra traducción dice de tus visiones, de tus sueños que tienes. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por
por un poco las manos para reposo. Dice, pues yo ya no quiero trabajar, la obra es mucha la carga, es muy pesado, yo voy a reposar un poquito. Y no cree que se lo estoy diciendo, algunos están pensando, lo está diciendo por mí. No, lo estoy diciendo a toda la congregación, para que no se vaya a tomar que es personalmente este asunto. Es un asunto que Dios nos está dando a todo el pueblo de Dios en toda la tierra, amén. Dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Si he trabajado mucho, así vendrá tu necesidad como caminante. ¿Ha visto las personas que andan por ahí y se quedan debajo de los puentes, en los arbustos? Yo he visto por ahí en algunas ocasiones, qué bueno que ya últimamente están poniendo aquí en esta región muchos arbolitos alrededor de los freeways donde están, ¿verdad? Había deslavamiento de la tierra y ahora se les prendió el foco a las autoridades y empezaron a poner árboles allí, ¿sí? ¿Los han visto? Y esa es la idea, es para que no se deslave la tierra. Y ahora no solamente se ven bonitos, sino que también han hecho casas para los que andan vagando por los freeways. Allí forman su casita de campaña, ahí están contentos viviendo bajo la naturaleza que les pusieron aquí las autoridades, tranquilitos de la vida. Y ya cuando hay tiempo, después de despertar a las 12 o 1 de la tarde, se levantan, se van allá al crucero y allí a pedir, ¿verdad?, una limosna. Y todo tranquilo, todos viviendo felices, diciendo, no pagan taxas, no pagan hotel, y traen unos perros que los aman hasta la muerte a veces. Me dijo una vez mi hijo Ismael, los perros más felices de la tierra son los perros de los vagabundos. Digo, ¿por qué, mi hijo? ¿No tienen casa, mi hijo? No, más piense. Caminan con ellos, duermen con ellos, comen con ellos las 24 horas del día. ¿Qué perro tiene esa alegría? Y ¿sabe qué? Algunos perros de mi casa se me han ido, yo creo que andan por allá con los vagabundos. Ay, que Dios no se vaya a sentir mal por lo que estoy diciendo, solamente son ocurrencias. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y no piense que tu pobreza, claro que si lo habla en un término literal, pues es cierto, si la persona no trabaja, pues no va a comer. Pero en un término espiritual, pobreza no realmente significa que no tenga dinero. Pobreza significa, espiritualmente hablando, que no tiene comunión con Dios. Porque una persona puede tener mucho dinero, amontonar muchos bienes y ser el hombre o la mujer más pobres de la faz de la tierra delante de Dios. Porque no es las riquezas las que nos acercan a Dios, ¿sí? Eso puede convertirse en un instrumento negativo si no tenemos cuidado y se convierte en nuestro Señor. Y Dios quiere que usted y yo seamos felices en la tierra. Bendiga a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Si algo se les quedara en esta mañana a toda la congregación con respecto de este tema que Dios le dice a Jeremías, levántate, es procurar con mucha diligencia no llegar a un punto donde Dios tenga que llevarnos al alfarero, a la rueda del alfarero, al taller. Porque ninguno de nosotros nos gustaría estar en esa situación donde tengamos que ser moldeados. Y la cuestión del alfarero, según entendemos es escrito, es que no solamente nos va a quitar algunos picos, es lo que estaba haciendo antes. Aquí lo va a destruir totalmente. Lo destruye para formar otra vasija. Tiene que empezar otra vez del mundo de esclavitud, otra vez de nuevo para levantarlo. ¿Cuál es el plan de Dios? Dios se lo da a Jeremías ya más adelante, ya casi para terminar su libro. El plan de Dios para con nosotros, para con todo su pueblo en toda la tierra y a través de toda la historia. Jeremías capítulo 29 versículo 11. Para que no se sienta que solamente ha tomado y él en esta mañana, sino que realmente hay palabras que producen alegría en el corazón del Hijo de Dios. Amén. Dice Jeremías capítulo 29 versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Esto es lo que piensa Dios: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ay, qué lindo. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere que, como le dice allá a Juan en su pequeño libro, cuando está escribiéndole a uno de sus contemporáneos, y compatriota y creyente, dice: hijo, mi anhelo
es que si has prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Ese es el deseo de Dios, que prosperemos en todas las cosas, que tengamos salud como prospera nuestra alma. O sea que lo único que está prosperando en ese momento es el alma, es la vida espiritual. Lo otro, el Señor está pidiendo: quiero que tengas salud y quiero que te prosperes en todas las cosas. Lo que ya estaba asegurado para con este hombre que Pablo está escribiéndole, Juan, perdón, es que estaba muy bien en su espíritu con el Señor. Dice así: entonces, ahí en Jeremías capítulo 29 verso 12, entonces me invocaréis, clamaréis a mí, y vendréis y oraréis a mí. Cuando vengas a mi casa, está diciendo, van a clamar. Las palabras del rey Salomón se van a cumplir. Cuando tengas problemas, vengas a mi casa, busca mi rostro, clama a mí, yo voy a responder. Si tú te humillas y te postras delante de mí, yo voy a descender, voy a sanar la tierra, te voy a librar del mal. Amén. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya. Yo sé que si les pidiera que levantaran su mano hoy en este día, algunos de ustedes lo harían con mucha libertad. Qué lindo es cuando uno busca al Señor y lo encuentra, ¿verdad? Que uno le pide al Señor algo y ese algo viene a la vida de uno. Qué lindo es, se siente uno fortalecido, se siente uno como búfalo fuerte. ¿Por qué? Porque sabe que cuando le pidió uno a Dios y lo hizo en la forma correcta, porque Dios le respondió a uno. Y si no lo hubiéramos hecho en la forma correcta, Dios no nos hubiera respondido. ¿Sí? El salmista lo puso de esta manera. Capítulo 107, versículo 13. Luego clamarán a Jehová en su angustia. Los libró de sus aflicciones. Verso 14. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Verso 19 y 20, los más conocidos de este salmo. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Una de mis oraciones al Señor es que el Señor venga pronto. Este año 2020, yo lo siento en mi corazón, lo siento en mi ser, que algo sobrenatural está aconteciendo en el mundo. Va a haber una transición en el mundo, una transición de poderes, de economía, de sistema religioso, porque nos han alcanzado los últimos días, los últimos tiempos, nos han alcanzado. Yo sé que esto puede sonar como repetitivo y a veces hasta medio trillado, porque lo hemos escuchado desde que somos creyentes, pero algo está aconteciendo. Hay un inconformismo social en los poderes, en las naciones, como usted y yo no tenemos ni idea. Los gobiernos están en un jálale y estírale, queriendo doblegar poderes existentes y levantar otros. Nuestro país está en el centro del asunto, porque es el país que ha llevado liderazgo por los últimos 50 años o más, 70 años ya casi. Y el resto de las naciones están se está apoderando de ellos un enojo, una ira, un descontento en contra del sistema que Estados Unidos ha impuesto en las naciones. Como tenemos poco conocimiento de este asunto, de manera que lo que nosotros miramos o se nos revela por ahí, por medio de la comunicación, es insignificante a lo que realmente está aconteciendo. Y todo esto se debe al acercamiento tan próximo del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Téngalo por seguro. Él dice que en los últimos tiempos iba a acelerar su palabra, la iba a acelerar, dando a entender, los últimos tiempos van a venir como turbulencia, van a venir muy rápido. Y lo que antes acontecía
por décadas o siglos, ahora va a acontecer en días y en meses. Y usted conoce lo que se ha multiplicado: la ciencia, la tecnología, el mover, la gente cumpliendo lo que el profeta Daniel dijo allá en el capítulo 12, que correríamos de un lado para otro, la ciencia se multiplicaría. Los sistemas ahorita ya no hay ningún bloqueo, ninguna meta. Es algo que ya está como andamos como sin liderazgos, sin rumbo. Y en todo este proceso, Dios tiene a su testigo, que es la iglesia en toda la tierra, la que invoca su nombre. Y los que perseveren en la fe van a disfrutar del momento, del éxtasis más grande que el ser humano podría reconocer, que es el rapto de la iglesia. Y es una de mis peticiones: Señor, no me interesa los años que tenga. Si sean ahorita los que tengo, o sean ya que ando pegándole a los 100, yo lo que quiero es ser parte del rapto, Señor. Yo quiero tener esa experiencia, permítemelo. Ahora, el Señor no va a acelerar su venida por la petición de ningún hombre o mujer, pero es que como estamos tan cerca, lo que sí puede hacer el Señor es conservarnos la vida aquí en la tierra para ser parte, porque yo sí creo que en este siglo todos los creyentes se encontrarán al lado del Maestro. Yo lo creo, que este siglo es el siglo donde ya no podemos caminar hacia adelante. Esta generación no pasará sin que el rapto o sin que Cristo venga. Pero no le estoy dando este siglo como para decir, siglos son muchos años. No, esto puede ser en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser este año, puede ser el que viene. La venida del Señor está a las puertas, iglesia. No es tiempo de que te duermas en los laureles, no es tiempo de que te eches a dormir, es tiempo de que te levantes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hables a tiempo y fuera de tiempo. Esa recomendación nos la ha dado el Señor. Es el privilegio más grande que Dios le ha dado a los humanos. Cuando tú le estás hablando a alguien del evangelio, estás representando a Dios. Y como dice el escritor, es como si Dios estuviera rogando por vosotros, a través de vosotros. Es como si Dios les estuviera rogando a esas gentes, y lo está haciendo a través de tu persona. Creo que es el apóstol Pedro el que dice: cosa que los ángeles anhelan hacer. Los ángeles, esos seres tan poderosos que el Señor hizo para que nos ayudasen, nos asistiesen en las cosas necesarias. Por eso les digo, iglesia, levantémonos y hagamos lo que el Señor puso en nuestras manos, conforme a nuestras capacidades, y el nombre de nuestro Dios sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, déselo fuerte a nuestro Señor. Les invito a que se pongan de pie. Gracias por permitirme hablar un poco aquí de la palabra del Señor. Que Dios los recompense ricamente. Ahí inclinado tu rostro, conforme el anhelo de tu corazón, te invito a que pases al altar. Si es porque quieres dar gracias o quieres pedirle al Señor que te fortalezca, que te vuelva la visión que en un tiempo tuviste, que necesitas poner en práctica una vez más antes de que llegue el momento donde Dios diga: es tiempo de que necesito llevarte al taller. Eso no es agradable para nadie, pero Dios tiene que hacerlo porque nos ama. Y lo bueno fuese que no tuviésemos que llegar a un lugar de esos, donde Dios tiene que empezar a transformarnos en otra vasija que le sea más útil. Cualquiera que sea la razón, hoy en este día tienes una petición en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, quieres presentársela delante de nuestro Dios. Yo te invito a que te muevas ahí donde te encuentras y des un paso de fe. Es la oportunidad que tienes cada primer día de la semana, cuando nos reunimos a darle gracias a nuestro Dios. Conforme lo sientas en tu espíritu, yo te invito, antes, como dijo el escritor, antes de que la cadena de plata se rompa y el cuenco de oro, algo así va la escritura, antes de que ese hilo de amor entre Dios y tu persona sea roto,
Busquemos su rostro, busquemos su misericordia. Israel no le hizo caso al profeta y sufrió muchísimo, mucho. Toda su generación de ese tiempo sufrió bastante. 70 años es mucho tiempo para que un pueblo viva alejado de Dios. Cuando este pueblo estaba en la tierra de Babilonia, aún hasta los incrédulos venían y les decían: ¿por qué no nos cantan de esas alabanzas, de esos cantos que entonaban a Dios? Y respondían ellos: habían perdido el contacto con Dios, habían perdido la sensibilidad, la revelación. Y dicen: ¿cómo entonaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? ¿Por qué? ¿Por qué lo mencionan? Porque no hay un contacto. La forma en que tu cántico llega al cielo es porque tú sientes a Dios en tu corazón. De otra manera son solamente capacidades humanas. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, Señor, levantamos a ti nuestro corazón, nuestras manos, dándote muchas gracias de que hasta este momento nos tienes aquí en tu casa, Señor Dios, buscando tu rostro, Señor, sin tener que ser moldeados en algo extraño, Señor, en algo difícil para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que con esta vasija que en este momento, Padre, estás trabajando en nuestras vidas, te sea agradable, y que la fortalezcas, que la equipes, que la ayudes, Señor Dios, a serte útil, mi Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, extiende tu cobertura sobre toda la iglesia aquí en esta mañana, Señor. Bendice a tu pueblo, ilumínanos, fortalécenos en el poder de Jesús. Ahí donde está orando, mientras el grupo nos guía con una estrofa, con un canto, Padre del cielo, haz te adoramos. ese canto, tu oración al Señor en esta mañana. Alzamos hoy tu Yes. nombre en alto. Abre tus labios y bendícele. Que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Digámosle todos a una voz: Bendito sea el Señor Dios poderoso. Yes. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Todos, Padre, Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.